Bueno, mi familia, hoy quiero compartirles la palabra. Imagínense que esta semana mi esposa me envió un video sobre cómo disfrutar una vejez en paz y felicidad. Y la verdad, esto me hizo reflexionar muchísimo de cómo debemos afrontar esta etapa que es una realidad. En mi caso, yo ya llegué al sexto piso. Y la verdad, este tema me tocó las fibras de mi corazón y me hizo pensar muchísimo, me hizo reflexionar. Entonces pensé, qué bueno poder hablar de este tema tan importante, porque les digo una cosa, todos, sin excepción alguna, vamos a envejecer, es nuestra realidad. Por eso hoy quiero compartirles una palabra que le he puesto como título, ¿cómo llegar a la vejez con gozo y paz? Pues todos queremos llegar a la vejez como con tranquilidad, queremos llegar con felicidad, ¿verdad? Con un corazón en paz. Y pues nadie yo creo que sueña con envejecer con un corazón amargado o cargado de culpas, de resentimientos, de miedo, ¿cierto que no? Todos queremos gozo, paz, tener una vejez que disfrutemos, pero esto se construye a lo largo de toda nuestra vida. Y la vida pasa muy rápido. Dice la palabra en Isaías 46:4, yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes, yo los sostendré y los salvaré. Pues Dios no es un Dios solo de la juventud o de los comienzos. Dios nos promete estar con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Incluso dice él que cuando tengamos canitas, cuando ya nuestras fuerzas disminuyan. Y entonces la Biblia nos enseña que la vejez no es una etapa perdida, sino es una temporada de fruto. Es una temporada de sabiduría, de propósito. Entonces la verdadera pregunta no es cuántos años viviremos, porque solo el Señor lo sabe, sino cómo los estamos viviendo hoy. Esa es la pregunta, porque la forma en que nosotros cuidemos y caminemos con Dios nuestra juventud y nuestra adultez, pues eso va a determinar cómo llegamos a nuestra vejez. Con cargas, con paz, con quejas o con gozo o con alegría. Hoy vamos a ver cómo envejecer con paz cuando confiamos en nuestro Señor. Y quiero que tengan bien resaltada esta palabra en su Biblia, en su cuaderno y en su corazón, y que la creamos y la declaremos en nuestras oraciones todos los días. Eso está en el Salmo 92, del 12 al 14. Dice la palabra, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, que trasplantados a la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Mire lo que sigue, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Pues este salmo habla de quién, de los justos, de nosotros los hijos de Dios, de aquellos que hemos echado raíces en Dios. Es una promesa sobre una vida espiritual continua, permanente, porque Dios no ha terminado con nosotros. No estamos fuera de su propósito, no estamos olvidados por Él. Lo vimos al comienzo, Él siempre nos ¿qué? Cuidará. Para Dios, la vejez no es el final, es otra etapa de influencia. Entonces la Biblia no habla solo de fuerza física, sino de fruto que espiritual. Esto es precioso porque eso no niega que el cuerpo envejece, pero afirma que el espíritu puede seguir vivo, puede seguir sensible y lleno de Dios. Dice la palabra en Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza, las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Pues hay personas jóvenes
que tienen mucha fuerza, pero lamentablemente el alma seguramente está seca o está marchita. Pero yo he visto personas ancianas sin fuerza física, pero con un espíritu verde, verde. Ahora, no es que sean viejos verdes, no me lo malinterpreten. A lo que me refiero es que cuando permanecemos plantados en la casa de Dios, nuestra vida interior no se seca, no se marchita, aunque pasen los años, aquí hay vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar? Porque podemos llegar enfermos, podemos llegar con amargura, podemos llegar con culpa, con heridas abiertas, podemos llegar con el corazón lleno de dolor, de frustración, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, o podemos llegar con una buena salud, con paz, con gratitud, con el alma liviana, con la satisfacción de haber caminado con Dios. Ahora, envejecer en paz no es tener una vida perfecta, no, es tener un corazón en orden. No significa que no hubo luchas, todos las hemos tenido. Significa que aprendimos a qué, a soltar, como aquí lo hemos hablado. No significa que no hubo errores, porque hubo muchos y han habido. Significa que aprendimos a arrepentirnos, como lo hemos visto en nuestros testimonios. No significa que no hubo dolor, significa que dejamos que Dios sanara nuestro corazón, nuestra alma. Hoy no vamos a hablar solo de la vejez como una etapa, vamos a hablar de cómo empezar a vivir desde hoy de una manera que nos permita, cuando los años pasen, decir, valió la pena caminar con Dios. Es ahí donde tenemos que llegar. Entonces quiero que miremos 3 puntos que van a ser de gran bendición para que siempre los guardemos, los atesoremos en nuestro corazón y los pongamos en práctica. Lo primero es que la vejez en paz comienza con una vida de siembra constante. Dice la palabra en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces Pablo aquí empieza con una advertencia que dice, no se dejen que engañar. ¿Y por qué? Porque él sabe que el ser humano tiene la tendencia a pensar, esto a mí no me va a afectar. No sé si les ha pasado, pero a uno le dice, no coma tanta grasa, mijito, que eso le hace daño para el colesterol. Pero cuando uno ve un arepe huevo, uno dice, ay, pero si son canzones tan exagerados, ¿cierto? A veces le dicen, no coma tanto dulce, porque cuando llegue a viejo le va a dar diabetes. Entonces, tendemos a pensar, a eso yo me como ese chocolatico escondido, nadie se va a dar cuenta. Pues esto no va a pasar, eso yo aguanto. Entonces, la Biblia dice, cuidado con vivir creyendo que las decisiones no tienen consecuencias. Y el mayor engaño no es lo que nosotros o lo que las otras personas quizás nos dicen. No, el mayor engaño es lo que nosotros nos permitimos creer para justificar lo que estamos haciendo incorrecto. Entonces, quiero que pensemos en lo siguiente. Nuestra vida es como un terreno donde todos los días estamos sembrando algo, ¿verdad? Todos los días sembramos palabras, sembramos actitudes, sembramos decisiones, sembramos hábitos, sembramos relaciones, sembramos fe. Y todo esto es una semilla. Y hay semillas que tardan un poco en brotar, pero ninguna semilla desaparece. Todas están en ese terreno. Entonces, es en nuestra adultez donde empezamos a cosechar, a recoger. Entonces, cada etapa de nuestra vida es tierra fértil. ¿Por qué? Nosotros sembramos cuando decidimos perdonar o guardar rencor, guardar deseo de venganza. ¿Buscamos a Dios o lo dejamos para después? ¿Cuándo más sembramos? ¿Cuando construimos familia o descuidamos las relaciones de familia? ¿Cuándo más? Cuando vivimos
con integridad o tenemos una doble vida. Entonces, una vejez en paz es la cosecha de muchas decisiones que nosotros tomamos correctamente. Y lamentablemente, tengo que decirlo, hay personas que llegan a la vejez pues llenas de culpa, llenas de amargura, de soledad, llenas de remordimiento, resentimiento, quizá porque eso es lo que han sembrado en su corazón. No porque Dios no les hubiera dado la oportunidad, sino porque sembraron un descuido interior y dejaron allá eso ahí. Pero otros llegan con paz, saludables, llenos de gozo, de gratitud, con relaciones sanas y con un tremendo testimonio. La diferencia no está en la suerte, no. Eso está en dónde? En la siembra. Y hay un ejemplo en la Biblia de un personaje que todos conocemos, que tuvo una vejez marcada por su siembra, y es el rey David. Recordemos que el rey David fue un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios, pero también sembró decisiones que trajeron consecuencias en su vejez. Recuerden que cuando él pecó con Betsabé, hubo, aparte de infidelidad, hubo muerte, asesinato. Él también falló como papá, sembró desorden familiar y en su vejez cosechó ¿qué? Conflictos con sus hijos. Uno de sus hijos, Adonías, él intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su papá. Lo quiso destronar a las malas. Eso está en Primera de Reyes 1:5. Dice, por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Entonces aquí vemos una siembra pasada dando fruto en los años finales. Quizá también a David le faltó disciplina. Tuvo muchos conflictos en casa porque pues tenía que atender muchos hogares. Entonces hubo consecuencias trágicas familiares. Recuerdan que su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar y Absalón, su hermano, lo asesinó en venganza. Lo que David sembró con adulterio y asesinato, lamentablemente lo cosechó con violencia, con división, con rebelión de su hijo Absalón, que más adelante él intentó arrebatarle también su trono. Pero todo esto, al final de los años, fue perdonado por el Señor. Pero algunas cosechas fueron dolorosas. Y esto nos enseña algo, familia, y es que el perdón restaura la relación con Dios, pero la siembra aún deja huellas en la vida. Dice la palabra en Primera de Reyes 1:1. El rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Y eso habla que en sus últimos días David ya no tenía fuerzas, ya no tenía las fuerzas de antes, ya estaba frágil. La fuerza física de ese gran guerrero ya se había ido, había desaparecido. Pero a pesar de los problemas que él tuvo familiares, David mantuvo algo que hoy Dios nos reta a nosotros, porque todos lo hemos embarrado. Todos hemos cometido errores. Y es que él mantuvo su fe y su sensibilidad al Espíritu Santo hasta el final. Antes de morir, él dio instrucciones espirituales a su hijo Salomón. Eso está en Primera de Reyes 2, del 2 al 3. Dice, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Dice, obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Pues a pesar de todo lo que hizo David, él deja un legado espiritual. Dios lo llamó un hombre que conforme a su corazón. Eso está en 1 Samuel 13. Él tuvo un final con un arrepentimiento genuino. Él tuvo confianza y dependencia de Dios.
y fue un tremendo adorador. Por eso nos gozamos de estos salmos y de estos proverbios. Pero Dios, además de eso, hizo un pacto con él de que su linaje duraría para siempre. Y eso se cumplió con nuestro Señor Jesucristo, porque venimos de ese linaje. Entonces, el pecado, por supuesto que trae consecuencias, pero el arrepentimiento sincero abre la puerta a la misericordia y a la restauración. Su vida es un testimonio de que la gracia de Dios es mayor que nuestras peores decisiones. Eso nos muestra el Señor. Y hay otro ejemplo en la Biblia de José. José vivió sus últimos días en Egipto de una manera que reflejó fielmente lo que había sembrado a lo largo de su vida. Él vivió 110 años, eso está en Génesis 50 del 22 al 26. Y esos 110 años era una edad considerada larga y bendecida. Él vio a sus nietos, vio a sus bisnietos y tuvo una vejez llena de qué? De bendiciones familiares y de multiplicación, pero fruto de qué? De su obediencia y de la promesa que Dios le había dado a Abraham. José es un ejemplo de lo que es la buena siembra. Es todo lo contrario con el rey David. Y eso fue lo que él cosechó. Él sembró fidelidad a Dios. Él sembró integridad. Recuerdan que él estuvo ante la tentación, pero él no cayó. Él guardó, él sembró perdón, sabiduría. Era un hombre sabio para administrar y una fe inquebrantable. Pero a pesar de que él tuvo motivos para vengarse de sus hermanos que lo vendieron, que lo humillaron, él nunca murió ni amargado ni vengativo, sino él murió como un hombre que vio cómo Dios transformó todo lo malo que a él le pasó en el bien. Y esto nos enseña a nosotros como cristianos que la fidelidad a Dios y ese carácter recto producen un qué, un legado verdadero, un legado que va a durar durante toda la vida. Por eso es tan importante que revisemos cómo está hoy nuestra siembra. Entonces, si nosotros sembramos perdón, ¿qué vamos a cosechar? Pues paz, porque nos quitamos un peso de encima, nos liberamos de esas cadenas y vamos a vivir en paz. Pero si sembramos rencor, rabia, deseo de venganza, ¿qué vamos a cosechar? Seguramente soledad. Y muchos dicen, yo no perdono, pero después los veo unos solitos. Pero ¿por qué no perdonamos y seguimos adelante y nos seguimos amando? ¿Qué pasa si nosotros sembramos disciplina, ahorramos? Tenemos que ahorrar para nuestra vejez. Tenemos que ser disciplinados en nuestros ejercicios, en nuestra comida. Eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos disciplina, vamos a cosechar bendición, crecimiento, buena salud. Pero si sembramos pecado, ¿qué vamos a cosechar? Consecuencias. Si sembramos obediencia, vamos a cosechar bendiciones. Por eso en Gálatas 6:7 no solamente nos advierte, también nos dice que ánimo. Porque si hoy estamos sembrando fidelidad, si estamos sembrando hoy oración, integridad, esfuerzo, aunque hoy no veamos los resultados, vamos a tener cosecha cuando lleguemos a la vejez. De eso tenemos que estar completamente seguros. Dios no es injusto para olvidar lo que nosotros hemos sembrado. Nunca es tarde para que comencemos a sembrar, nunca. Pero es urgente que lo hagamos hoy, hoy mismo. Ahora, ¿cómo más llegamos a nuestra vejez guiados por el Señor en esa paz? Lo segundo es que la paz en la vejez no depende del cuerpo, sino del corazón. Póngame en cuidado en este segundo punto. Dice la palabra en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimemos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día.
Pablo reconoce una realidad. Dice, envejecer es inevitable. No hay nada que hacer, pero declara una verdad mucho mayor. Dice, el interior puede renovarse cada día. El paso del tiempo pues va a afectar lo físico, nos vamos a arrugar, nos va a caer el pelito, es inevitable, nos va a salir pancita, pero la verdadera paz nace en donde, aquí, en el corazón, de cómo está nuestra relación con Dios. Y eso sí que trae paz y descanso a nuestro corazón. Ahora, eso no quiere decir que debemos descuidar nuestro cuerpo. Entonces vamos a comer toda la chatarra posible, toda la grasa, todos los dulces. No, todo lo contrario. Debemos comer que saludable. Cuando llegamos a nuestra edad, yo ya estoy llegando a mis 62, yo ya no tengo que comer para llenarme, yo tengo que es alimentarme, yo tengo que comer saludable, yo me tomo mis batiditos verdes, yo me como mi salmón, mis ensaladas, he tratado de empezar a dejar a un lado aquella comida que me hace daño. Me encantan los postres, pero no lo puedo hacer porque me enfermo, ya les conté en una prédica. Se me bajó la bilirrubina, se me chispoteó. Pero entonces debemos cuidarnos, debemos comer que saludable, tomar mucha agua, hay que caminar. Ah, que es que ya llegué y me pensioné, entonces me la va a pasar acostado todo el día. No, señor. Tenemos que ejercitar nuestros músculos porque nuestros músculos, si no los movemos, se nos van a dormir y la cama nos va a enfermar. Tenemos que hacer ejercicio. Ahora, no quiere decir que ahora no vamos a dormir, todo lo contrario. Después de que uno llega cansado, y sí, échese su buen sueño. Tenemos que descansar. También tenemos que hacernos chequeos médicos. Y hay una historia en la Biblia que a mí me encanta y es la historia de Caleb. Y les voy a leer Josué 14 del 10 al 11. Dice, ahora como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, mira lo que dice, ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Imaginémonos, Caleb a los 85 años todavía estaba, ¿qué? Fuerte, como dice que como si tuviera 40 años cuando Moisés lo envió a esa travesía. Entonces, físicamente, Caleb podría decir, es que ya estoy desgastado. Y 85 años es una edad avanzada y también en esa época ya era una edad también avanzada. Pero él declara que su fuerza, que su vigor, que su capacidad para pelear, para moverse, es la misma que tenía cuando tenía 40 años. Y ahora él no declara esto por arrogancia, es un testimonio de que Dios sí renueva nuestras fuerzas, como lo dice la palabra en Isaías 40:31. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán que nuevas fuerzas, volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Resalte esta palabra y declare la Isaías 40:31. Los que confiamos en el Señor, ¿qué? Vamos a encontrar nuevas fuerzas. Yo me siento hoy vital, me siento como de 40. ¿Por qué? Porque el Señor dice que volaremos alto, que correremos y que no nos cansaremos. Caminaremos y no desmayaremos. Es una promesa del Señor para nosotros. Entonces, los que confiamos en el Señor, ¿qué? Tendremos nuevas fuerzas. Y uno se pregunta, ¿pero cuál sería el secreto? Pues yo a mis 62 años quise saber cuál era esa fórmula. Y pues aquí está el secreto. Mire lo que dice el verso 14. Estamos hablando de la palabra que está en Josué 14. Dice el verso 14, Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, porque él siguió al Señor. ¿Por qué? Porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Pues ese es el secreto para sentirnos como de 40, seguir a Dios y tener un corazón fiel y obediente y confiado. Ese es el secreto. Ahora,
hay que hacer lo que nos corresponde a nosotros aquí, comer bien, hacer ejercicio, hacer el bien, pero seguir al Señor. La fidelidad a Dios, iglesia, trae una renovación interior impresionante. Imagínense, Caleb a los 85 podría decir, yo a esta edad ya me retiro, pero su fuerza física y espiritual se mantenían. ¿Por qué? Porque su corazón estaba conectado con Dios. ¿Cada cuánto? Diariamente. Es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos conectados con el Señor diariamente. Por eso nosotros insistimos. Es que nosotros somos como este celular. Si nosotros no tenemos esa carga diariamente, esto no va a funcionar. Y ese es el secreto, mantener un corazón fiel a Dios todos los días. Jóvenes, jóvenes, miren, ese es el secreto para que se mantengan fuertes y cuando lleguemos a la vejez estemos igual de radiantes, fortalecidos. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso la vejez puede ser un tiempo de conquista, no de retiro. En lugar de pedir descanso, Caleb, ¿qué pidió? Batalla, Señor, yo quiero pelear más. ¿Qué hay para hacer? Y él muestra que mientras haya propósito divino, Dios nos va a dar que vigor divino. Eso es lo que le decía a él. Caleb ilustra un corazón que alineado con Dios. Y ese corazón que va a producir paz, ese corazón nos va a dar fuerza y vamos a dejar un legado. Entonces, independiente, honra a quienes lo honran. ¿Ve tan lindo? Entonces, un corazón en paz rejuvenece que el alma, aunque el cuerpo vaya envejeciendo, que es inevitable, pero desde que estemos dentro de nosotros, llenos de la presencia de Dios, vamos a estar renovados, rejuvenecidos por dentro. ¿No han visto que a veces nosotros, entre más años, nos volvemos como niños? Y hacemos cosas de niños, nosotros volvemos a ser niños. ¿Por qué? Porque Dios nos rejuvenece el alma. Eso es lo que pasa. Y aunque estemos arrugaditos, sin pelito, canosos, tenemos todavía gozo, paz, alegría. Hay esperanza porque está dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, el poder del Señor. Y por último, tercero, ¿cómo llegamos a nuestra vejez en paz? Miren, dice el tercer punto, la felicidad en la vejez viene de saber que aún somos útiles. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene que su tiempo. Y cuando llegamos a la vejez, quizás uno de los mayores temores de nosotros quizás no es la enfermedad, quizás es esa sensación de dejar de ser útiles. Cuando una persona se siente que ya no aporta, que ya nadie lo necesita, que no se siente para nada de pronto útil, entonces, ¿qué pasa? Esa tristeza empieza a instalarse en el corazón porque creemos que ya no servimos para nada y eso nos lleva muchas veces a enfermarnos y poco a poco nos empezamos a apagar y muchas veces las personas se mueren a muy temprana edad porque no encuentran propósito, porque dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se la pasan es deprimidos, pensando, angustiados, acostados y no hacemos nada. Pero la Biblia nos muestra una verdad poderosa. Para Dios, nadie envejece fuera de su propósito. Eso quiere decir que la felicidad en la vejez no viene de lo que nosotros podemos hacer físicamente, porque ya no tenemos fuerzas, sino de saber que todavía somos valiosos y útiles en el plan de Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. Y hay un ejemplo en la Biblia con Moisés, dice la palabra en el Éxodo 7:7, dice que Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Moisés empezó su mayor misión ¿a qué edad? A los 80 años. Dios lo llama a una misión bien complicada.
Él le pone un chicharrón en sus manos y nada más y nada menos que a enfrentarse al hombre más poderoso de ese tiempo, el faraón. Y uno pensaría, humanamente, no era el momento. Moisés estaba viejo, no tenía antecedentes buenos, sino todo lo contrario, había sido un hombre fracasado, había pasado 40 años en el desierto y tampoco era el mejor orador porque era tartamudo. Eso está en Éxodo 4:10. Dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve ni siquiera ahora que tú me estás hablando. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces, el pobre Moisés, aparte de viejo, era un poco que tartamudo, tenía errores, habían temores en él. Sin embargo, esa palabra sí que me gusta. Es aquí, en esa etapa de su vida, donde Dios decide que usarlo con mayor poder. ¿Saben por qué? Porque ahora, al pasar de los años, ya había adquirido algo importante que quizás todos lo empezamos a adquirir, es humildad, dependencia de Dios, ya había adquirido experiencia, ya había adquirido sensibilidad espiritual. Dios no busca fuerza natural, Él busca que corazones rendidos. La edad no limita a Dios. Nuestro pasado no invalida el propósito que Él tiene para nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Nunca es tarde. Para Dios no hay personas viejas, no. Hay personas que preparadas. Dios nos está preparando a todos. Yo he escuchado lamentablemente a muchos pensionados decir que ya se les acabó la vida. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Y ahora no saben qué hacer. Dice, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Ya no les sacan gusto ni siquiera jugar parqués o el sudoku o la sopa de letras. No, nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer algo diferente, marcar la diferencia. Tal vez no podemos hacer grandes cosas con nuestra fuerza física, pero sí podemos aprovechar bien el tiempo. Hagamos manualidades, hagamos cursos de cocina, póngase a estudiar otro idioma. Cuando nosotros ejercitamos nuestro cerebro, no permitimos que nos acabemos tan rápido, porque el cerebro es como un músculo que necesita también estarse moviendo. Entonces necesitamos estar aprendiendo. Nosotros con mi esposa ahorita nos estamos ejercitando nuestro cerebro para que no nos atrofiemos. Entonces estamos estudiando Duolingo, estamos aprendiendo inglés, pero tenemos que ejercitar nuestro cerebro para que no nos atrofiemos. Leamos este libro poderoso todos los días, aprendamos otro idioma. Hay grupos donde no han visto que los adultos tienen sus grupos y hacen planes para ir a hacer ejercicio, para salir a pasear. Viajemos. Tenemos mucho por hacer. Mientras Dios nos tenga en esta tierra, es porque todavía hay fruto que nosotros podemos dar. Dice el Salmo 71:18. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Yo quiero que nos quedemos con esto, familia. En nuestra vejez debemos transmitir fe a la siguiente generación. Escuchen esto. Miren, la vejez se convierte en una plataforma tremenda de testimonio. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan de nuestros ejemplos. Los jóvenes necesitan nuestros testimonios reales. Necesitan ver en nosotros coherencia. Y yo les quiero contar algo y les abro aquí mi corazón. Nosotros estuvimos 6 meses con nuestros hijos en Canadá y convivíamos todos los días, aunque teníamos nuestro apartamento en un piso de abajo, pero convivíamos. Y un día nuestra nuera nos reunió y nos dijo, yo los quiero felicitar, porque ustedes lo que enseñan, ustedes lo aplican, ustedes son coherentes. Y esto me gusta aprender de ustedes.
que a pesar de que hay dificultades, ustedes se perdonan. Ustedes son personas normales, pero viven una vida en coherencia. Así que el mayor legado que nosotros podemos dejar no son cosas materiales, familia, sino es lo que nosotros le transmitimos a esta nueva generación. Mire, un abuelo que ora por sus nietos deja una herencia más grande que una casa, que un carro. O una abuela como mi esposa que aconseja con sabiduría, sigue construyendo generaciones. Como abuelos, cuando lleguemos a esa etapa, podemos dejar un tremendo legado. Yo estoy añorando, ahora más tarde llega mi nietecita, pero yo estoy añorando el momento en que yo tome la palabra y se la empiece a enseñar a mi nietecita. Ese es mi mayor sueño. Nosotros, en nuestra vejez, tenemos una responsabilidad y es invertir en esta generación joven. Tenemos que contarles lo que Dios ha hecho con nosotros, no teorías, sino vivencias reales. Eso es lo que tenemos que dejar. Mientras nosotros tengamos aliento, Dios aún tiene propósito con nosotros. La vejez no es el final de nuestra historia. Es un capítulo donde Dios afirma lo que nosotros sembramos, donde Él usa nuestra experiencia para otros. Es donde nos regala paz si caminamos con Él. Y dice la palabra, con esto termino, en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Dios deja claro que esta corona de honra no viene solo por cumplir años, no, viene por como resultado de cómo vivimos esos años en ese camino de la justicia. Si tuvimos una vida alineada con los principios de Dios, en integridad, en temor a Dios, en honestidad, en bondad y sabiduría. Entonces, cuando la vejez viene tras una vida recta, las canas se convierten en un trofeo visible de fidelidad, de legado, de testimonio, de respeto, de experiencia y de bendición. Quiero que cerremos los ojos y le demos gracias al Señor por esta palabra. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias porque tú nos prometes que tú nos acompañarás en este recorrido en nuestra vida. Señor, la vida pasa tan rápido y todos tenemos que llegar a esa etapa de adultez, de envejecer, cuando nuestros cuerpos ya empiezan a volverse frágiles, débiles. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos perdones si nosotros no nos hemos cuidado, si nos hemos estado preparando para esa etapa y nos hemos descuidado, Señor, en no sembrar. Perdónanos, Señor, si tal vez aún hay cosas que hemos sembrado y que eso nos cosechará con problemas, dificultades cuando adultos. Y yo quiero que cada uno le diga al Señor, mire, Señor, este es mi campo, esta es mi tierra. Y ahí Dios te va a mostrar qué vas a empezar a sembrar desde hoy. ¿Qué tienes que sembrar para que cuando llegues a esa adultez puedas cosechar paz, gozo, alegría, descanso, salud, bienestar? Y ahí el Señor te va a dar esas semillas en tu mano. Son semillas de amor, son semillas de paz, de gozo, son semillas de perdón, porque Él quiere que cuando lleguemos estemos acompañados. Él quiere que nosotros podamos disfrutar de nuestra familia, que podamos disfrutar de nuestra vejez, pero tenemos que aprender a sembrar. Señor, perdónanos si aún hay rencor en nuestro corazón, no hemos perdonado. Perdóname, Señor, porque quizás hay cosas que aún me cuesta soltar. Yo te pido perdón. Y vas a decirle, Señor, pero yo hoy te entrego a ti mi corazón. Yo rindo mi vida a ti, Señor. Yo quiero permanecer en ti. Yo quiero, Señor, decir como lo dijo Caleb, que aún a mis 85, cuando tengamos esa edad, podamos decir, tengo las fuerzas
como una persona de 40 años. Y hoy lo creemos, Señor. Creemos que tomados de tu mano vamos a llegar, Señor, fuertes, saludables, vigorosos como los cedros del Líbano, que trasplantados a la casa del Señor floreceremos en los atrios de nuestro Dios y aún en la vejez daremos fruto, dice tu palabra. Y así vamos a llegar, Señor, verdes, vigorosos, llenos de vitalidad, con un corazón lleno de tu presencia. Señor, permítenos poder llegar a nuestra adultez conforme a tu voluntad y ser útiles, poder dejar un legado, poder transmitir a esta nueva generación a través de nuestro testimonio, de nuestra historia, de nuestra experiencia, aún de nuestros errores, que ellos aprendan de nuestros errores para que no cometan los mismos errores. Permítenos, Señor, transmitirles a ellos ese legado de amor por ti, para que ellos entiendan que sin ti, Señor, no hay futuro, no hay esperanza, que solo contigo, Señor, podemos lograrlo. Y así como tú nos dejaste ese ejemplo en la Biblia a través de la vida de José, José fue un hombre, Señor, que se mantuvo firme, que mantuvo sus convicciones, su fe, su obediencia. Fue un hombre, Señor, íntegro. Y al final de los años, tú lo recompensaste con una buena cosecha y tuvo, Señor, una vida de vejez saludable, vigoroso, fuerte. Allá queremos llegar, Señor. Que nosotros, Padre, podamos ser testimonio de un Dios que estuvo a nuestro lado y que nosotros nunca te soltamos, que siempre permanecimos. Ayúdanos, Señor, a tener esa relación permanente contigo, que nuestro corazón esté unido al tuyo y de esa manera, Señor, podamos decir, me siento como joven, me siento lleno de vigor, me siento renovado, mi alma y mi corazón están llenos de paz, de gozo, de alegría, porque tú estás con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra dice que corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Y nosotros queremos, Señor, tener esa corona. Ayúdanos a mantenernos alineados a tus principios, Señor, que permanezcamos en integridad con ese temor a ti, Señor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida, que traiga ánimo, esperanza, consuelo, que venga una transformación y un cambio en esta semana. Bueno, los esperamos martes 5 de la mañana, oración. Recuerden, hombres, martes 7 p.m. reunión. Mujeres, miércoles. Y bueno, acuérdense, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Minres Familias, por YouTube. Nos vemos. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.